Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con lo que es la predicación. Hoy nos tocó leer Lucas 3, en continuación de lo que estamos viendo todos los domingos. El martes estamos viendo Timoteo, ¿verdad? Pero hoy vamos a empezar a leer Lucas 3. Y pido que se pongan de pie, por favor. Salude a su vecino. Bienvenido a la casa del Señor. Hoy vamos a salir diferente, hermano. Espero que sea de bendición. Vamos a hablar al Señor, así de pie como está. Haga ejercicio, haga ejercicio. Pero les digo que se siente. Gracias, Señor, te damos por esta maravillosa tarde que nos has dado, mi Señor. Gracias porque tienes misericordia aún de nosotros, mi Señor, y estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor, esperando, Señor, tu venida, Señor, que es pronto, mi Señor. Todas tus señales, Señor, están puestas solamente, Señor. Sabemos que tú tienes, Señor, paciencia. No quieres que ninguno perezca, mi Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, mi Señor, como que vamos a estar leyendo hoy, mi Señor. Sé tú, Señor, instruyéndonos, Señor, a través del Espíritu Santo, mi Señor. Sé tú siendo el Maestro, mi Señor. Ocupa estos labios, mi Señor. Ocupa todo mi ser, Señor. Bendice a mis hermanos, mi Señor. Quita todo pensamiento que obstaculice tu predicación, mi Señor. Todo pensamiento, Señor, que esté interrumpiendo, Señor, en esta tarde, Señor. Queremos concentrarnos, Señor, en tu palabra, Señor, porque tú hablas, mi Señor, a través de ella, a través de cada vez que abrimos tu palabra, Señor. Tú nos hablas claramente a nuestras vidas, mi Señor. Enséñanos, Señor, qué quieres que cambiemos, Señor, de nuestras áreas en nuestras vidas, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están presentes, mi Señor, a los que nos acompañan, Señor, por primera vez, Señor, a los que hoy, Señor, vienen, Señor, esperando que tú, Señor, des una respuesta, Señor, a sus vidas, mi Señor. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, póngase, vamos a sentarnos. Vamos a continuar con lo que es la predicación y estábamos viendo Lucas 2, ¿verdad? Lo que era el ministerio de Jesucristo cuando aún era todavía un niño, ¿verdad? Un joven, tenía 12 años. Y en Lucas 3 vamos a ver lo que es el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a conocer quién es Juan el Bautista. Pero antes les voy a leer Isaías 40, ¿verdad? Porque vamos a ver que lo que estaba diciendo Isaías, así como profetizó de nuestro Señor Jesucristo, también estaba profetizando de Juan el Bautista, primo de Jesús. Y los vayan haciendo sus apuntes, mirando las citas. Vamos a leer Lucas 3, pero déjenme leerles Isaías 40. Dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decide a voces de su tiempo, es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. El 3 dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en su soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido sea enderezado, y lo áspero se llane. Que se manifieste la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Está hablando Isaías, está profetizando lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, en Lucas 3, ¿verdad? Son 700 años antes de Jesucristo. Y vemos que tuvo un tiempo nuestro Señor de que cayó, ¿verdad? Estábamos viendo al principio que cayó 400 años y ahora vuelve a hablar el Señor a través de Juan el Bautista, empezando su ministerio, ¿verdad? Es primo de Jesús, hijo de Zacarías. Y dice así en Lucas 3, vamos a ir del 1 al 6 y vamos a ir desglosando, ¿verdad? Todo lo que el Señor vaya queriendo hablar a nosotros, a cada uno de nosotros, para que cada quien se lleve su porción. Dice así Lucas 3, continuando con lo que es el Evangelio según San Lucas. En el año 10º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judá Poncio Pilato, y de ahora el tetrarca de Galacia y de su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y la provincia de Traconice y Lisanías, tetrarca de Abiliana, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto,
y fue por toda la región contigua a Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo, ¿verdad?, cumplimiento de las escrituras, y nosotros nos estamos hablando de los últimos tiempos. Yo no sabía que había temblado en la mañana, ¿verdad? Y todo lo que está escrito en la Biblia, todas las profecías se están cumpliendo al 100%, ¿verdad? Estamos viendo aquí el ministerio de Juan el Bautista, que está empezando a ejercer su ministerio. Dice que cuando iba a llegar un rey a cierto lugar, tenían que preparar el camino, tenían que ir a ver cómo estaba el camino, y mandaban otra persona para preparar el camino. Y si había montes, o si estaba un valle o algo, tenían que preparar el camino para cuando pasara el rey. Y es el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Y aquí quiero desglosar varias cosas. Dice que él estaba predicando el arrepentimiento, ¿verdad? Estaba predicando el bautismo de agua y el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es bien tremendo cuando empezamos a ver cada uno de nosotros que no conocemos del Señor, ¿verdad? Y nos empiezan a hablar del Señor, y Juan el Bautista empieza con su ministerio a hablar con de nuevo, empieza a hablar a la multitud, y él empieza a alzar su voz. Y como evangelistas que hay aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? La voz que clama en Los Ángeles. ¿Ven? Ustedes son la voz que clama aquí en Los Ángeles, y el Señor los ha puesto como atalayas a cada uno de ustedes. Pero aquí está poniendo a Juan el Bautista con su ministerio de ir y dar las buenas nuevas. Nada más que él estaba predicando lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando empezamos a evangelizar a las personas en el parque, lo primero que vemos es cómo es el tipo de persona con la que estamos hablando, ¿verdad? Es una persona activa, le ponemos los mandamientos del Señor y empiezan a caer, porque dicen que son buenos, porque dicen que no necesitan a Dios, porque dicen que tienen todo. Pero Juan el Bautista hablaba con denuedo, y nosotros cuando vamos a predicar, cuando estamos en los parques, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestro trabajo, tenemos que alzar nuestra voz, porque no somos nosotros, es el Señor, es el Espíritu Santo, el que está haciendo la obra de cada uno de nosotros para hablar con denuedo la palabra. Juan el Bautista empezó con todo. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que es el carácter de Juan el Bautista, ¿verdad? Está Marcos, está Mateo, está Juan. Vamos a Mateo, por favor, acompáñenme. Vamos a ver cómo era el carácter de Juan el Bautista. Mateo 3. Él andaba con todo predicando el arrepentimiento, ¿verdad? Con todo andaba Juan el Bautista. Dice Mateo 3, ¿estamos ahí? Vamos a ver también su atavío de Juan el Bautista, cómo se vestía, cómo era su vestimenta. También cómo desde niño él fue entregado al Señor, era nazareno, no probó ni sidra ni vino, y tenía el cabello largo, y tampoco tenía ciertas reglas. Y dice que desde que estaba en el vientre de su mamá era lleno del Espíritu Santo. Qué poder del Señor, ¿verdad? Desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Dice Mateo 3:1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Hay mucho material en esta predicación, ¿verdad? A ver si alcanzamos a llegar hasta Lucas 3:20, ¿verdad? Dice que andaba predicando
arrepentimiento. Cuando venimos a Cristo, tenemos que hacer verdaderamente conciencia de lo que estamos haciendo. Muchas veces nos hablan un poquito fuerte de nuestra vida, ¿va? O cuando el Espíritu Santo está convocando a las personas y dice, no, ¿por qué me está diciendo eso a mí? Pero es lo que el Señor estaba queriendo trabajar con esa persona. Empieza a trabajar con el corazón, porque Juan el Bautista empezó su ministerio y luego los escribas y los fariseos empezaron a atacarlo, ¿va? Y entonces Juan el Bautista empezó a predicar lo que era el arrepentimiento, y más adelante vamos a ver cómo les dice generación de vivo, ¿verdad? Que con denuedo les decía las cosas. Pero aquí estamos viendo el carácter de Juan el Bautista. Dice que vestía de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y un silvestre. ¿Cómo ve el atuendo de Juan el Bautista? Como era él, se vestía como muy extravagante, dicen unas versiones. Su vestimenta era muy extravagante, y cuando llegó con los escribas, cuando llegó a predicar las buenas nuevas, empezó a romper todo otra vez. Así como cuando Jesucristo empezó su ministerio, empezó a romper todas las tradiciones, eso es lo que más luchó Jesucristo. Y empezó, Juan el Bautista empezó con ese ministerio, ¿verdad? De preparar el camino para cuando iba a llegar el Señor, porque vamos a ver cómo dice que él no era digno de desatar y la correa de su calzado, porque venía uno que bautizaba no en agua, sino en el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista, su carácter de él, pues veíamos, ¿no?, cómo era. Él no se callaba, él usaba su voz y le decían, porque ahorita vamos a Juan, este es el punto de vista de Mateo, ¿verdad? Vamos a ver a Juan cómo dice Juan 1, el Evangelio según San Juan. Este es el carácter de Juan, ¿verdad? Vemos cómo empezó a predicar las buenas nuevas, decía que el reino de Dios se estaba acercando. El Evangelio según San Juan 1, versículo 19. Vemos que él empezó a alzar su voz, él empezó con su ministerio que el Señor le había dado, porque él sabía, dice, yo soy uno de la voz que clama en el desierto. Y él empezó a hablar con denuedo la palabra de Dios, y empezó a predicar lo que es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El Evangelio según San Juan, hace calor, sufro con el calor. Dice el Evangelio según San Juan, testimonio de Juan el Bautista, en el versículo 19. Su atuendo de Juan el Bautista, ¿verdad? Cómo llega y empieza a predicar, así como Pablo, ¿verdad? Un evangelio diferente. Pero él empezó a preparar el camino al Señor. Y miren lo que le decían los sacerdotes y los levitas. Dice el Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén, los sacerdotes y levitas, que le preguntaban, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Quién eres? ¿Tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno del que clama en el desierto, enderezar el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Ellos lo sabían, los sacerdotes, dice el 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que vino después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Dice las respuestas, ¿verdad? Empezamos a ver cómo él se empezó a bautizar de buena manera, pero ya más adelante ya les dice generación de víboras, ya es algo más fuerte, ¿verdad? Porque sabe con quién estaba tratando ahí Juan el Bautista. Y él no se callaba, él contestaba y daba respuestas. Malaquías 3:1 también habla acerca del ministerio de Juan el Bautista.
Pero este es el punto de vista de Juan. Ya vimos el punto de vista de Mateo, ¿verdad? Ahora quiero ir desglosando lo que dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Regresas a Lucas 3. ¿Por qué hablaba así el profeta Isaías? No lo entendía. Regresas a Lucas 3. Vamos a ir desglosando un poquito lo que es el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dice Lucas 3, vamos al 4. Hay una enseñanza bien bonita que estuve viendo y estuve desglosando. Dice en Lucas 3, 4, dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice, busquen cama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Usted qué entiende de eso? ¿Nada? Bueno, vamos a desglosar lo que son los valles, lo que es el camino torcido, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, ¿cómo eran nuestros caminos? Bien torcidos, ¿verdad? Si hay una alabanza, dice, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Yo ya estuviera muerto, porque llevábamos unos caminos tan torcidos que íbamos directamente a la muerte, porque cuando evangelizamos les decimos, hay tres lugares donde puedes ir ahorita, si no recibes a Cristo. Puedes esperarte, puedes caer en un hospital, puedes caer muerto en un panteón o en la cárcel, ¿verdad? Son tres lugares donde las personas llegan, ¿verdad? A estar cuando no quieren nada de Jesucristo. Entonces los valles torcidos representan nuestras vidas, ¿no? Cómo nos encontró el Señor. Y el Señor quiere enderezar nuestra vida, siempre y cuando nosotros quieramos ser enderezados, si no, ahí vamos a estar torcidos ahí. Hay un dicho que dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿no? Por eso no dice la Biblia. El Señor endereza lo torcido. Sí, dice que Él ocupa de lo más vil y menospreciado. Él hace callar a los sabios. Entonces los caminos torcidos es nuestra vida, como era. Incluso el Señor va a enderezar, ¿verdad? Los valles representan aquellas cosas bajas, ocultas y despreciables de nuestra personalidad. Eso es lo que representan los valles, ¿verdad? Lo más bajo. Dice que nada va a ser, ante los ojos de Dios estamos desnudos. Él sabe todo, Él sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Y ahorita vamos a ir adelantito a Primera de Juan. Entonces los valles representan aquellas cosas bajas, ocultas y despreciables. Los montes y los collados representan el orgullo, la altivez del corazón. El orgullo y la altivez del corazón, ¿verdad? Los montes, ¿verdad? Con personas orgullosas y vanidosas, ¿verdad? Altivez del corazón. Dice Timoteo que en los últimos tiempos iba a haber hombres amadores de sí mismos, vanaglosiosos, blasfemos, es tremendo, ¿verdad? Cuando empezamos a ir a la iglesia allá en Tijuana, le decíamos a nosotros, vamos a buscar la mejor iglesia que se pueda, ¿no? Pero nunca vamos a encontrar la iglesia porque siempre hay personas que van a hacer cizaña, ¿verdad? Y hay personas que van a hacer trigo. En todas las iglesias tiene que haber las dos cosas. Y luego al Señor que haya más trigo, ¿vale? Un poco de que quite la cizaña. Entonces los montes y los collados representan el orgullo, la altivez del corazón. Los valles representan aquellas cosas ocultas. Vamos a Primera de Juan. Vamos a ver cómo empezó también Primera de Juan. Empezó a predicar lo que era el perdón de los pecados. Que tiene una enseñanza bien bonita para nosotros. Primera de Juan. Las cartitas de Juan. Primera de Juan 1, versículo 8. Ese era el bautismo que estaba predicando Juan el Bautista, ¿no? Dice Primera de Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Dice el 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Hemos pecado esta semana? ¿Sí o no? ¿Quién dice que no? En una ocasión llevaron a una mujer que estaba en adulterio, había cometido adulterio, la llevaron por los fariseos. De mira, la llevaron a Jesús, la llevaban, decían, no encontramos a esta mujer, dice, la caímos en adulterio. Y empezó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como es omnisciente, empezó a través, empezó a ver lo que habían hecho ellos, ¿no? Y les empezó a redarguir a cada persona que llevaba a aquella mujer que la tenían que matar, porque en aquel tiempo tenía que ser muerta aquella mujer porque estaba en adulterio. Y empezó con cada uno de los que estaban ahí y le llevaban piedras para matar a aquella mujer y le dicen, le dice Jesús, ¿dónde están los que te acusan, verdad? Porque uno a uno se fue yendo, ¿verdad? De que no había ninguno que no tuviera pecado, ¿verdad? Entonces le dice a la mujer, dice, vete, dice, y no peques más. Entonces el Señor Él es fiel y justo. Si nosotros pecamos, tenemos muchas áreas débiles en nuestras vidas y mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar batallando. Tenemos muchas áreas donde vamos a estar batallando, pero para eso están los líderes, están los pastores, ¿verdad? No a cualquier persona le vas a decir tus pecados, ¿verdad? No vas a confesar tus pecados a una persona que apenas está conociendo al Señor, ¿verdad? O un amigo que no conoce de Cristo. Tenemos que acercarnos a las personas que son sabias para que nos puedan ayudar a superar aquella área, aquella debilidad, aquel pecado en el que estamos cayendo cada vez. Entonces Juan el Bautista andaba haciendo eso, él andaba predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados y andaba bautizando en agua, ¿verdad? De ahí vemos que nace la iglesia bautista, ahí empezando lo que es ¿verdad? El ministerio de Juan el Bautista. Acompáñenme a Hechos 19 para que veamos un poquito de lo que pasaba en aquel entonces, ¿verdad? Vamos a ver lo que estaba haciendo Apolos. Hechos capítulo 19. Entonces, si hemos cometido pecado, tenemos que confesarlo en oración al Señor. Juan el Bautista estaba en el desierto y tenía una comunión con el Señor bien preciosa, pero ahí no había distracción, ¿verdad? De nada. Estaba solito, él nada más iba al Señor. Y ya cuando le dijo, vete a predicar, a preparar un camino, él obedeció y se fue. Y aquí en Hechos capítulo 18, cuando Pablo andaba en Éfeso, ¿verdad? Vemos también a Apolos. Hechos 18, 24, aquí hay una enseñanza también bien preciosa, porque vamos a ver lo que estaba sucediendo en ese tiempo en Hechos. Dice Hechos 18, versículo 24, ¿están ahí? Amén. Dice, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, diciendo el espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, fíjense, hablaba con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo vieron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo a él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue un gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio,
Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautiza con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendrá después de él, esto es, Jesús el Cristo. Qué tremendo. Ahora sí lo que estaba diciendo Juan, que iba a venir uno mayor que él, que iba a bautizar en el Espíritu, ¿verdad? Y este Apolo era poderoso en las Escrituras y conocía bastante, pero no sabía. Y lo llamaron aparte y le dijeron: ven, vamos a enseñarte lo que es el verdadero camino al Señor. Y nos encontramos aquí con muchas personas. Cuando yo recibí a Cristo, primero lo recibí de corazón, ¿verdad? Me arrepentí y lo recibí de corazón, y dice en Efesios que somos sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Y después ya me bauticé en las aguas. Así lo hacemos aquí en esta congregación, ¿verdad? Porque los bautistas, ellos primero te bañan y ya después que siguen hablando de Jesucristo. Pero aquí es al revés. Aquí nosotros primero recibimos a Cristo, un arrepentimiento genuino del único de Dios, porque a mí no puedes engañar, puedes decir: no, sí, me arrepiento, pero así no puedes engañar. Verdaderamente luego, pues no queda hermano de lo que anda haciendo, ¿no? Pues verdaderamente no se había arrepentido, no había tomado en serio las cosas del Señor. Y aquí nos gusta tomar las cosas en serio. Vamos a regresar a Lucas. A ver si llegamos hasta el 20. Ya vimos lo que son los montes, lo que predicaba el arrepentimiento. Vamos a ver cómo empezó a decirle a los fariseos, a las personas que estaban ahí queriendo atacar. Lucas 3, 7. Dice: y les decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os dijo que Dios puede levantar los hijos de Abraham aún entre las piedras. La enseñanza, ahora estamos viendo lo que era, les estaba hablando lo que era el arrepentimiento, pero ellos se querían excusar, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos todas las promesas, decían porque conocían la ley, conocían bastante. Lo mismo a Jesucristo les dijo lo mismo, dice: ustedes son hijos del diablo, le dice Jesucristo. Si fueran hijos de Abraham, dice, hicieran obras buenas, ¿no? Hicieran otras cosas, pero dice: ustedes son hijos del diablo. Es feo, pero aquí vemos la enseñanza también. Él estaba preparando el camino al Señor Juan el Bautista y hablaba con el nuevo, y él les decía: lo que tenía que decir es generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Es otro extremo, ¿verdad? Aquí vemos a personas que dicen que son salvos, ¿verdad? Pero no lo son. Aquí vamos a ver a muchas personas que dicen: no, pues ya la hice, ya recibí a Cristo, ¿no? Vemos en un video de los que sale un señor sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, ¿no? Cualquier cosa, pero si verdaderamente eres un hijo de Dios, tus frutos van a ser diferentes. Dice Jesucristo: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y Juan el Bautista estaba viendo lo que estaban tramando dentro de ellos, y les decía: no empiecen a decir nosotros somos hijos de Abraham. O sea que ya la tenían hecha, ¿no? Ahora tienen que mostrar frutos de arrepentimiento, y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un fruto genuino, ¿verdad? Somos cartas abiertas allá afuera a las personas. Dice que somos embajadores de Jesucristo. Fíjense la gran responsabilidad que tiene cada uno de ustedes que está aquí. Son embajadores de Jesucristo aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Y así como te portas aquí, te tienes que portar en la casa, te tienes que portar en la escuela, donde quiera que estés, tienes que hacer lo mismo. Porque ahí es donde verdaderamente el Señor también está viendo tu fruto. Tienes que mostrar frutos
de arrepentimiento, y les decía a ellos, ¿verdad?, que eran los escribas y los fariseos. Continuamos con el 9. También recuerdo cuando llegamos a Tijuana, buscamos una iglesia nada más cerquita de la casa, porque estaba bien difícil donde vivíamos. Y llegamos a una congregación y nos recibieron bien precioso, ¿no? Las personas en su corazón, la mayoría dicen, no, vamos a quitarles una ofrenda porque van llegando, no tiene nada, y no gracias a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a querer entrar ahí, ¿no? Queremos ya formalizar ahí con ellos, ¿no? Pues no sabíamos, Señor, si quieres que esté aquí en Tijuana, nos abre las puertas, quiero también crecer en tu palabra, quiero hacer tu ministerio. Y empezamos a asistir, no nos faltábamos casi a la iglesia. Y ya cuando empezaron a hacer así sus celebraciones o lo que tenían que hacer, dice que teníamos que ser bautizados en el nombre de Jesús, porque el bautismo que habíamos tenido no servía. Solo Jesús, estábamos en una iglesia que se llama Solo Jesús. Y tremendo, ¿verdad? Y aquí vemos claramente lo que era el bautismo de Juan, y más adelante vamos a ver lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 9, y ya también el hacha está puesta, estaba diciendo Juan el Bautista a los fariseos, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Similar a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, déle al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también uno de los publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué? ¿Qué haremos? Y les dijo, no hagáis sozón a nadie, ni calumniéis, ni contéis, y estés contento con vuestro salario. Vamos a ver cómo es aquí también. Cuando venimos a Cristo, dice que no es por obras, ¿no? Para que nadie se glorifique. No es por obras, para que nadie se glorifique. El sacrificio que hizo Jesucristo hace 2000 años es algo bien precioso porque él lo hizo cuando murió en la cruz, dijo consumados. Pero dice en Efesios que él preparó obras para que viviésemos en ellas, ¿verdad? Y aquí Juan el Bautista estaba solamente enseñando el carácter de Dios, ¿no? Estaba viendo cómo eran ellos, ¿no? Cómo estaban tratando a las personas, cómo no estaban contentos con sus salarios, cómo tenían y no querían compartir. Por eso dice en Mateo 25, 26, dice, me viste en la cárcel y me visitaste, me viste desnudo y me comiste, tuve hambre y me diste de comer. Es bien precioso entender eso, ¿verdad? El Señor siempre nos va a estar enseñando a ser generosos, a compartir, también dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Cuando vas a evangelizar o le compartes el regalo de salvación a alguien, es algo bien precioso. Entonces aquí le está diciendo Juan el Bautista a todos, a los que le estaban preguntando, no era un requisito, sino solamente les estaba diciendo lo que tenían que hacer, porque cuando Cristo llega a tu vida, tú vas a hacer esas obras de tu corazón, vas a empezar a hacer muchas cosas que antes no hacías. Ya las tranzas ya no te van a salir. Ya vas a ver a alguien con necesidad y el Señor te lo va a poner. Porque dice que si vemos a un hermano tener necesidad y no le podemos dar, dice, ¿cómo muere el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo va a estar Dios? Dice, lo hacemos también mentirosos a Dios. Entonces el Señor aquí le está dando una enseñanza a todos ellos a través de Juan el Bautista.